Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, capítulo número 5, con una invitada súper especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que nos puede servir a todos en cualquier momento. Y le quiero dar la bienvenida a alguien que conocí ya casi, ya van a ser, sí, un año y medio creo yo, y que me ha demostrado que el amor por los seres queridos y las ganas de intentarlo y hacerlo diferente marcan realmente la diferencia. Eh, Ella es Alejandra, le doy la bienvenida, Alejandra Ortiz. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mi André Bella. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio, eh, a tu lugar, pues que es tan bonito. Muchas gracias por hacer parte, pues, que yo haga parte de este proceso y de este conversatorio. No, gracias a ti. Tenía muy en mente que en algún momento quería que estuvieras aquí precisamente porque siento que eres un muy buen ejemplo de cómo uno a través de uno mismo, de conocerse y de entenderse, empieza a buscar las mejores herramientas para transitar su duelo, las mejores formas y empieza como a buscar y a girar en torno a hacerse bien a uno y a mantener esa conexión con ellos. Y por eso quería que estuvieras aquí contándonos tu historia para poderla como darle como ese lugar que es un lugar de muy, para mí es de orgullo y de admiración y que nos puedas contar a nosotros un poco más. Entonces, quisiera que empezaras contándonos un poquito de quién eres tú y cuál es tu historia. Bueno, pues yo soy odontóloga. Trabajo ya hace mucho tiempo como odontóloga y, y bueno, llegué a tu vida o llegué a Anima Tua por un proceso de duelo muy difícil, muy difícil, por la pérdida de mi mamá eh, en el 2021 por COVID. Mi mamá fallece por COVID en el 2021, el 18 de julio del 2021, y yo empiezo a tener como un proceso bien difícil y bien oscuro donde yo no podía transitar con facilidad mis sentimientos y mis emociones. Entonces empecé como a decir, no, yo lo voy a lograr, yo voy a poder sola, no necesito pues ayuda, ¿eso para qué? Uno solito lo puede transitar y empecé a sentirme demasiado triste y demasiado cargada con muchas emociones. ¿Sí? Entonces pasaron algunos días y algunos meses y yo sentía que el dolor y la angustia me estaba consumiendo bastante. Con el pasar de los días, yo empecé a buscar, a buscar por internet y a buscar como cosas de duelo. Y yo creo que mi mamá, en su inmenso amor, hizo que llegara a tu vida. ¿M? Entonces empecé a buscar y te encontré, o sea, me aparecían como publicidad y encontré tu página y escribí. Entonces yo escribí como, hola, ¿cómo estás? Mira, deseo como una cita y empezamos como a charlar y en ese momento tuvimos nuestra primera cita, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses más Ujú. tarde, después de la muerte de mi mamá, justo en ese día que se cumplía los 4 meses, tuvimos nuestra primera entrevista. Yo llegué como con muchas expectativas porque yo no era como tan de poder hablar pues con una persona que no conocía. ¿M? Y cuando llegué a ti, pues nada, pues yo empecé a hablar y empecé a fluir y me pareció como tan lindo, como tan maravilloso nuestro momento que yo dije, wow, me conecté, ¿sí? Además, porque en esa primera cita lloré amargamente, pues mis ojos lloraron amargamente toda mi tristeza y tú fuiste como tan respetuosa, como tan amorosa con el momento. Entonces yo creo que desde ahí hicimos como un primer acercamiento y yo lo sentí así y es como ese match que hacemos las personas y empecé a trabajar contigo el duelo de mi mamá que ha sido pues el más difícil y el más duro.
Yo había tenido duelos anteriores por pérdidas de personas muy cercanas a mí, pero el duelo de mi mamá fue una cosa que fue como un tsunami. O sea, ella arrastró muchas cosas y muchas emociones. De acuerdo. Entonces, así llegué a ti. Me encanta. Y ya voy a contarte un poquito de cómo fue recibirte, pero estaba pensando en eso, digamos que pasaron 4 meses y puede que haya personas que digan muy poquito o mucho tiempo y realmente nos damos cuenta que a la hora de mirar hacia adentro y decir, no, estoy necesitando un apoyo adicional o estoy necesitando alguien que también me ayude a sostener esto, no hay un tiempo, ¿no? Como que creo que puede pasar un año y uno decir, lo llevé bien hasta ahora y ahora no puedo, o no lo llevé bien, pero ahora sí quiero ayuda. O puede pasar un día y uno levanta la mano y dice, necesito ayuda en este momento, como que no hay un tiempo para uno dar ese paso y tampoco está mal. Como que me decías ahorita, me decías que tú decías que tú decías, voy a llevar mi duelo sola, yo puedo, voy a llevar esto, que igual está bien pensarlo, o sea, siento que tampoco es una mala explicación, pero siento que también es importante que si uno va mirando y va necesitando algo más, como que no tenga miedo, pena de levantar la mano, ¿no? ¿Cómo fue ese reconocimiento para ti? Bueno, fíjate que yo inicialmente, pues como era como tan cerrada al tema de poder contar mi experiencia, yo empecé como a llenarme de muchas tristezas y de muchos vacíos, y además empecé a afectar mi entorno, ¿no? Entonces, mi esposo, mis animalitos, eh, mi familia, pues primaria, mi papá, mi hermana, ¿sí? Entonces, yo lloraba mucho, me sentía demasiado triste, demasiado nostálgica. Entonces, hubo un momento en que yo dije, ok, levanto la mano porque no puedo sola, o sea, realmente no lo voy a lograr. Eh, Tenía como mucha expectativa con respecto a no buscar, o sea, todos tenemos derecho a buscar con lo que mejor nos sentimos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, no quería buscar como un psicólogo como tal, sino que quería ir a lo más espiritual. Entonces, digamos que la vida, el mundo y el universo se confabularon para que yo llegara a ti, ¿sí? O sea, es que yo desde que llegué a Anima, para mí todo ha sido mágico, ¿sí? O sea, aprendí a recibir las señales, yo aprendí a sentir a mi mamá desde otra manera, yo aprendí a sentir y a recibir las señales que ellos me mandan desde el cielo, pero con tu ayuda. O sea, realmente creo que sola no lo hubiera logrado porque uno es muy poco receptivo y muy escéptico, ¿sí? Ujú. Entonces al principio uno dice como, ay no, me estoy enloqueciendo, ay no, eso no es verdad. Entonces digamos que cuando yo decido tomar tu ayuda, ¿sí? Cuando decido levantar la mano y decir, ok, necesito algo que por lo menos espiritualmente me logre sosegar, me logre ayudar. Y ahí fue cuando yo pues te encuentro y empezamos a tener un montón de situaciones donde las señales no dieron espera y empezamos a trabajar con ellas. Me encanta. Yo me estoy acordando de ese día que llegaste por primera vez. Yo me acuerdo que estaba en Cali, que era de noche. eh, y la verdad, si me lo preguntas, yo no siento que la persona con la que hablé ese día seas tú. Es muy raro. Como que no siento que se parezcan ustedes dos. Y yo creo que una muestra un poquito de lo que también implica ese proceso. Yo siento que uno, lamentablemente, obviamente la pérdida le cambia muchas cosas, pero uno no está obligado a cargar con esas cosas, esos dolores, esos vacíos. Pero cuando uno los carga y los carga sin saber qué hacer con ellos, como que uno se vuelve oscuro, por decirlo de alguna manera, como por ponerlo en una descripción. No porque la oscuridad esté mal, sino sí como que te queda esa nubecita encima que te hace diferente, te hace una persona distinta. Y creo que en el duelo uno tiene un camino y es, yo quiero ser esta persona distinta en la que me he convertido, quiero volver a ser la que era antes o una mezcla de las dos, quiero coger lo de ahora y lo de antes para convertir otra persona, pero yo me acuerdo
que realmente, o sea, si algo pienso de ti es que eres una persona muy dulce y yo no me acuerdo de haber visto eso en ti en ese momento, ¿no? Como que yo no digo, ay, me cayó bien, me cayó mal, pero sí, sí dije, ok, o sea, tiene mucho que trabajar, pero cuando empecé a conocer esta otra parte tuya que empezó a salir, fue como, wow, ¿no? Como darme cuenta que habían partes de ti que estaban tal vez dormiditas, no muertas, pero sí dormiditas, y que se permitieron volver a salir y volver a ser parte de tu esencia, porque siento que, por ejemplo, esa dulzura es una parte de ti, o sea, que viene desde siempre. Y entonces me parece muy interesante ver cómo el tiempo, ya sea desde el momento en que la persona muere y nosotros empezamos nuestro proceso consciente o inconsciente, a cuando lo vamos trabajando, nos empieza a mostrar caras de nosotros que extrañábamos o que no sabíamos que teníamos o que no quisiéramos tener, ¿no? Como que se nos revela mucho de nosotros mismos a partir de ese proceso. ¿Cómo lo sientes tú eso que te estoy diciendo? Totalmente cierto. Mira, yo creo que en el momento en que mi mamá se va, o sea, en el momento en que ella deja este mundo, yo o sea, empiezo a tener un caparazón y una oscuridad total. O sea, yo siento que a mí el mundo, la vida, se me oscureció, ¿sí? O sea, y además sentía mucha rabia que el mundo seguía y no paraba ante mi dolor, ¿sí? O sea, yo decía, ¿cómo puede ser posible que se murió mi mamá, se murió Amanda Cano, lo que yo más amaba, lo que yo más quería? Eh, y además, pues, después de, o sea, uno como que cuando las personas se van, entiendes ese amor tan profundo, tristemente, ¿verdad? O sea, hoy en día también siempre con todo lo que hemos trabajado, siempre digo que no, no debemos querer más, pero sí mejor. Siempre, siempre lo he dicho y yo creo que el amor por mi mamá era tan infinito que eso fue lo que nos arrastró y lo que nos dañó, o sea, lo que nos cambió la vida por completo cuando ella se fue, Claro. porque no creíamos uno, que se iba a ir tan rápido y dos, pues digamos que siempre tú piensas que tu mamá la vas a enterrar cuando tú tengas 70 y ella 90, ¿sí? Entonces, cuando a mí me sucede, yo siento que yo era muy chiquita para perder a mi mamá, ¿sí? O sea, cuando esto pasa, yo siento que yo era un bebé, era una persona muy pequeñita y muy vulnerable para perder a mi mamá, así no sea así, así yo sea un adulto, así yo sea una persona que ya se puede, pues que nadie la va a abandonar, que nadie la va a dejar porque ya es un adulto. Entonces, cuando ella se va, yo siento una oscuridad total que me mantenía todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, como un monstruo, le decía yo, o sea, yo siento que un monstruo lo tengo aquí atrás cuando mi mamá se va. Y cuando nosotras empezamos a trabajar y empezamos a hacer nuestras tareas, empiezo a darme cuenta que esto va más allá. O sea, que ellos no se quedan en que se murió y ya, ¿sí? Entonces resulta que yo empiezo a sentir algunas señales antes de conocerte, pero empiezo a ser muy escéptica, entonces ay, me estoy enloqueciendo, esto me está dando muy duro y entonces no, estoy viendo cosas donde no las hay, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar las dos, empiezo a abrir como un mundo diferente y desconocido y un mundo lleno de magia donde yo puedo encontrarme con mis seres amados y especialmente con mi mamá, que yo no quería que se fuera. Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar y empiezo a ver, empiezo a transitar un poquito de la oscuridad hacia la luz. ¿Mm? Y empiezo a ver, o sea, aunque transito muchas veces de mi vida entre luces y sombras, pues muchas veces en todos esos meses y en todo ese primer año, yo transité mucho sobre las sombras, o sea, estuve en esos lugares muy oscuros donde nadie quiere estar. De ¿Mm? acuerdo. Algo que dices que siento que es muy cierto, no me ha tocado, pero siento que es algo que va a pasar y que nos pasa a todos, y es cuando muere un papá, si tú tienes 60, 70, 15 o 30, literalmente en ese momento tú vuelves a ser niño. Tú Literal. vuelves a ser niño en ese momento, vuelves a sentirte como alguien muy pequeño, como tú decías, que se siente desprotegido, huérfano.
son muchas emociones que a la vez es difícil gestionar porque si te miras al espejo no tienes cinco, pero te sientes como de cinco y quieres hacer pataleta y quieres pelear y quieres llorar y que nadie te hable, pero tú tienes que seguir con tu vida porque la vida siguió, pero entonces como que empieza ese conflicto de cómo contengo esto y yo siento que ese monstruo que uno lleva atrás termina siendo ese niño al que no le pusieron atención porque no teníamos ni idea de cómo gestionarlo estando en la vida adulta, pero sintiéndonos como niños. ¿Sientes que puede tener sentido esto que estoy diciendo? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que a todos los seres humanos nos pasa que en el momento en que se nos va el papá o la mamá, nos sentimos totalmente desprotegidos, o sea, estamos totalmente vulnerables y volvemos a esa etapa donde somos muy pequeños, ¿sí? De Así acuerdo. tú tengas la edad que tengas, tú te vas a sentir muy pequeñito y muy vulnerable porque, bueno, en todo lo que yo escribí, en todo lo que yo leí, escuchaba alguna vez una frase donde decía, tú conocías un mundo con mamá, y duraste 9 meses atrás de tu vida con mamá, y ahora tienes que empezar a descubrir un mundo sin ella. Entonces, fíjate que a mí eso me caló tanto y me llegó tanto al corazón que yo decía, tengo que aprender a compartir y a vivir un mundo sin ella en lo terrenal, pero nunca jamás voy a dejar de estar con ella en lo espiritual. Y eso fue lo que tú me enseñaste y esas fueron las herramientas con las que tú y yo trabajamos durante mucho tiempo para yo poder sentir a mi mamá siempre, ¿sí? O sea, para tenerla muy cerquita de mí y aprender a escuchar a mi corazón y no tanto ruido exterior. Entonces, Total. pues digamos que eso fue muy lindo. Estamos de acuerdo. Siento eso que estás diciendo y es de acuerdo como que nosotros no pensábamos que iba a existir un mundo sin estas personas, en este caso tu mamá. Eh, y siento que nunca fue mi intención, lo debo confesar, en Anima nunca fue mi intención que la forma en que las personas tal vez pudieran sanar diferente fuera a entender este otro lado. Yo no pensé, porque aparte soy absolutamente escéptica aún en muchas cosas, o sea, la vida me las pone en la cara y yo le creo, pero todavía dudo, pero siento que de alguna manera sí fue ese propósito de Anima sin haberlo puesto como mostrar ese otro lado para que las personas lo pudieran aprender y si querían también transitar. Hago un paréntesis antes de decirte esto y era, ahora que lo pienso también en nuestras sesiones, pues yo he tenido la fortuna de conocerte en muchos aspectos de tu vida ahora y pues ya en 2 años obviamente hemos conocido mucho de la una y de la otra, pero ahora que lo pienso, y aparte de esa dulzura que digo que tú tienes, sí siento que hubo muchas veces en que en las sesiones yo no hablaba contigo, sino que hablaba con tu niña chiquita que necesitaba ese amor y esa, ven, te escucho, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿No? Y veo que quizás también una de las herramientas más bonitas para sanar es escuchar a esa niña y dejarla salir, ¿no? Como ella es la que necesita de pronto un poquito más de ayuda, ella es la que necesita mimos, abrazos, ser escuchada, ser entendida, ser valorada y creo que eso también seguramente te ayudó mucho a ti eh, a poder encontrar como esta luz al final del camino para tú estar bien, para volver a ti, para volver a ser tú en tu entorno, en ti misma y toda esta parte. Entonces, eso me parece supremamente bonito. Y paso al otro lado, que es todo este mundo que se abrió. Estoy de acuerdo que se abrió. Siento que tu mamá ha sido increíblemente especial, aún después de su muerte, como en la forma en que se comunica y que se manifiesta. Pero entonces, antes de que nos cuentes cómo lo ha hecho ella y cómo lo aprendiste, quiero que me digas en qué momento tú dices, está bien. O sea, puede haber algo después, porque aparte, si nos quieres compartir ese sueño al final, que siento que fue el primer paso, ¿no? Como que el sueño que tú tienes donde tú la acompañas, que termina siendo ese acompañamiento real del alma de ella a trascender. Y luego entonces, esta parte de cómo tú dices, bueno, tal vez sí puedo conectar con ella a este otro lugar y lo voy a intentar. Hazme ese recorrido. Bueno, pues cuando mi mamá se enferma, yo soy la chiquita de la casa, yo soy la menor, somos dos, mi hermanita y yo. Y bueno, yo siempre fui muy mimada,
se nota. Siempre fui la consentida de la casa y la bebé de la casa. Cuando mi mamá se enferma, nosotros tenemos que transitar muchas situaciones difíciles por el tema pues de la pandemia y del COVID-19. Entonces, cuando eso sucede, nosotros no tenemos, digamos que la posibilidad de acompañarla, de estar con ella todo el tiempo. Tuvimos que esperar, pues, o sea, a una llamada, cómo está. Entonces, fueron días de una incertidumbre y de una situación que yo hoy en día no le deseo a nadie, o sea, que no quisiera que las personas tuvieran que pasar por eso. Sí. Pero cuando sucede, o sea, cuando mi mamá se va, nosotras con mi hermana y con mi papá tenemos la posibilidad de estar con ella y de acompañarla, que yo también creo que por eso es que yo siempre digo que los ángeles existen y que allá arriba tenemos personas muy, o sea, que siempre nos van a esperar y que siempre van a hacer todo por nosotros para ayudarnos a que la situación sea un poco menos difícil. Entonces, mi mamá está en un proceso muy complicado donde dicen, solamente podemos hacer esto porque si no lo hacemos, pues definitivamente igual va a fallecer. Entonces nos arriesgamos, a ella le hacen un tratamiento, pasa el tratamiento y en ese momento pues nos dicen, mire, ella debe tener unos ángeles arriba muy poderosos porque está luchando con toda su vida, con todo su corazón, con toda su alma. Eh, y bueno, nos vamos para la casa y yo entro en un estado, André, que no te puedo explicar, en un llanto y en una tristeza, pero además es que como que ya no estaba yo conectada con este mundo terrenal, ¿sí? O sea, era tanto mi desespero y tanta mi angustia que yo ya ni siquiera estaba como en este plano. Me acuesto, mi esposo cae profundamente dormido, o sea, él como que no se da cuenta de nada y yo empiezo como a hablar en voz alta y a decir, mami, tranquila, vamos las dos, yo te acompaño. Y empiezo a ver como un espacio gigante donde hay un montón de hojas como de otoño. Y empiezo a ver que vamos caminando, yo nunca la veo, o sea, solamente sé que está conmigo, sé que estamos caminando y yo la cojo de la mano y le digo, yo estoy contigo y te voy a acompañar hasta donde papito Dios lo permita. Y me voy con ella caminando y caminando y caminando y de un momento a otro como que todo se queda oscuro y entra una llamada, la llamada de mi papá diciendo que tenemos que volver a la clínica y pues ya sabemos que efectivamente mi mamá se había ido. Entonces, yo siempre pensé que era un sueño, o sea, siempre lo creí, pero con el pasar de los días y con el pasar del tiempo, yo sé que la vida y el universo me permitió acompañarla a ella hasta su último momento, o sea, me permitió estar con ella hasta el momento en que allá alguien la tuvo que haber recibido. Y hoy en día yo honro y valoro que la vida me lo haya permitido y pues así lo creo. O sea, si definitivamente de pronto no, pues así lo creo y así lo voy a creer hasta el día que yo me vaya. De acuerdo, eso me parece, o sea, me ericé toda. Ya lo había escuchado, pero cada vez que lo escucho es muy bonito porque yo también lo veo así. Yo también siento que fue eso y saber tener tú la certeza de que la dejaste en un buen lugar, ¿no? Dijiste algo que te quiero preguntar y es complejo de preguntar, y si no te tuviera confianza no lo haría, y me decías que tu mamá luchó mucho. ¿Cómo te queda a ti esa sensación después de saber que ella luchó, pero que el resultado fue otro? Mira, los primeros días nosotros, mi papá, mi hermana y yo tuvimos muchos momentos de dificultad y muchos momentos de culpa, ¿sí? Entonces, si no la hubiéramos llevado, si no la hubiéramos dejado en la clínica, ¿sí? Pero entonces ella luchó o sea, fueron 16 días exactamente, 16 días, donde ella todo el tiempo se mantenía aferrada a esta vida, André. O sea, ella, digamos que no empeoraba, tampoco mejoraba mucho, pero ahí se mantenía, se mantenía, se mantenía.
Y, y cuando se instaló el trombo, porque a mi mamá, pues, digamos que fue un efecto secundario del COVID, se instauró un trombo en su pulmón. Entonces ahí es cuando todo se complica, cuando todo se complica. Y sin embargo, así ella luchó, o sea, los médicos nos decían, es que voy a mandar un medicamento que va a ser como una bomba, ¿sí? Y eso va a arrastrar todo, bueno y malo. O sea, puede sangrar cualquier órgano mientras va pasando el medicamento. Wow. Y el medicamento terminó de pasar y no sangró ni un solo órgano, ni uno. ¿Sí? Entonces, yo creo que ella, digamos que estaba tan aferrada a quedarse por nosotras, porque éramos sus niñas, porque éramos sus consentidas, porque el amor de su vida era Carlos. Entonces, yo creo que ella tenía toda la intención de quedarse, pero una cosa es lo que el cuerpo quiere y la mente quiere, y otra cosa es lo que el alma ya sabe, ¿sí? Wow. Entonces, aunque su cuerpo, y eso me lo enseñaste tú, aunque el cuerpo y la mente, porque la mente es de acá, es de este mundo terrenal, aunque eso quiera quedarse, el alma ya está preparada para empezar su viaje. Y yo creo que ella durante esos 16 días estaba preparando su alma para poderse ir. Wow. Wow, porque no es una respuesta fácil, lo que te decía, como que yo entiendo y entendería y que uno dijera, no, pues es que si luchó, qué injusticia, ¿no? Como, ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo se le ocurre si él estaba luchando? Peleamos, Claro, peleamos con Dios muchos días. ya está, ya, ¿cómo está la relación con Dios? Yo siempre le digo a las personas y digo, yo me peleé con ese man duro, fuerte, ¿sí? Eh, pero siempre he dicho también, bueno, en lo que cada persona crea, pero eh, si con él es difícil, sin él es imposible, o sin lo que usted crea, o sea, más allá del Dios que yo conozco como católica, o el que usted conoce como cristiana, o sí, la religión que usted tenga, o el universo, o la divinidad, ¿sí? Si con eso es difícil, sin nada para creer, es imposible. Entonces, me tocó hacer las paces y decirle, bueno, ok, tú tienes razón, ok, nada pasa por casualidad, eh, pero sí me costó mucho trabajo, o sea, durante muchos días como una niña chiquita y como caprichosa y como mimada que siempre fui, entonces me enojaba y me ponía muy furiosa y entonces, ¿por qué me hiciste esto? Porque si soy buena, porque si mi familia no le hace daño a nadie, porque me tocó a mí. ¿Mm? Entonces, estuvimos peleando mucho tiempo, bueno, estuve porque allá arriba Él no no. pelean con uno, sino que a uno le dice como, tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien, llora, enójate, no pasa nada, todo va a estar bien. Sí, Perdón. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues ahí ya empezamos a tener un tema diferente y diferente. empezamos a estar un poco más eh, como conectados con esa divinidad y haciendo las paces para que podamos transitar un poco más tranquilos. Perfecto, me encanta. Entonces te pregunto, ¿tu mamá te da la oportunidad, yo creo también, de acompañarla para que tú conozcas un poquito de ese mundo que luego va a ser importante para ti, para tu proceso? No significa que todo el mundo tenga que tener esa parte espiritual y del otro lado tan conectada, no, pero en tu caso iba a ser importante y lo vimos. ¿En qué momento tú empiezas a darte la oportunidad de conocer este otro lado y de conectar con él de diferentes maneras? Yo lo veo más desde el momento en que tú y yo empezamos a trabajar en sesiones. O sea, antes como que sucedían cosas, bueno, digamos que mi parte más espiritual con mi mamá siempre pasó con las mariposas. Entonces ahí recibí una de las primeras señales porque nos regalaron una orquídea y una
un capullo de mariposa. Sí, ¿M? Entonces, esa fue una de las cosas que primero te conté y resulta que el capullito nació o la mariposa nació solamente un día en que mi papá, mi hermana y yo estábamos juntos en la casa, sí. porque estaba en la casa de mi papá la orquídea y la mariposa. Entonces, se me hizo muy extraño que solamente el día que estuvimos los tres presentes, la mariposa abrió sus alas. Entonces, desde ese momento, yo empecé a asociar las mariposas con mi mamá, ¿sí? Ese fue el primer momento Y fue donde así yo natural. empecé natural. O Ujú. sea, como que además dije, wow, o sea, qué es esta maravilla? Qué es este regalo tan divino que nos mandan desde el cielo para que nosotros, además, porque las mariposas tienen ese poder, ¿no? O sea, es la transformación, es el conectarte con lo del más allá. O sea, esa es como el significado de las mariposas. ¿M? Entonces empecé a recibirlas y empecé a ver mariposas por todo lado, André. O sea, yo no te puedo explicar cómo antes en la vida yo no veía mariposas, pues, o sea, muy difícilmente lograba ver una que otra mariposa, ¿sí? Sí, Pero desde ese momento yo veo mariposas todo el tiempo, reales y no reales. Yo le digo a exacto, la gente, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible esto? O sea, yo no sé si es que el ojo se entrena, pero la verdad es que yo prefiero verlo no como que el ojo se entrena, sino que tú y desde el más allá te están mandando las señales que tú necesitas para poder estar bien. de acuerdo. Entonces resulta que yo empecé a ver mariposas por todo lado, atendía a una niña y la niña iba con una camiseta llena de mariposas, o la mamá tenía un bolso con mariposas, o salía a la calle y veía una mariposa. Entonces yo decía, wow. ¿Mm? Y además, cuando mi mamá también fallece, al día siguiente, yo saco mi perro con mi esposo a dar una vuelta y se me viene un pájaro directo a la cara y yo pensaba que era una paloma y yo, no, se me vino una paloma encima. Y mi esposo me dice, Aleja, es un colibrí, ¿sí? Al día siguiente que mi mamá se muere. O sea, imagínate que o sea, que el colibrí se me acerque, o sea, me revoloteó como dos veces por la cara y siguió. Entonces, pues eso sucede y bueno, pues aquí estamos. Estas son las señales que yo empecé a recibir. ¿Y cómo haces para, digamos que para combatir esa parte tuya, como decías al principio, que era escéptica, eh, versus esta parte que sí quería creer? ¿Cómo trabajas con eso? Mira, empecé como a darme cuenta y como a hacer las paces conmigo misma y a Sí, decir, esto tiene que ser algo especial. O sea, no puede ser tan difícil de entender que pase continuamente y tú sigas pensando que es casualidad, ¿sí? Entonces ahí empiezo a creer más y empiezo a sentir más. ¿M? claro. Y además porque sucedía, mira que ahí sí, como digo, casualmente ocurría cuando, por ejemplo, mis estados de ánimo eran como más bajos. Entonces, ese día me levantaba llorando terriblemente, me levantaba muy triste y ese día encontraba la mariposa. Ese día veía al colibrí revoloteando por ahí en el parque. ¿M? Entonces empecé a darme cuenta que esto va más allá, que realmente ellos no están tan lejos, ¿sí? Ujú. O sea, que yo ya no tengo un cuerpo físico que abrazar, que yo ya no tengo un cuerpo físico al quien hablarle, pero yo siempre, siempre voy a tener esa persona cerca de mí porque solamente está en un plano diferente. Eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que yo viví contigo durante las experiencias que tuvimos en las sesiones, en los talleres, en el taller de luz. Eh, bueno, o sea, es como darte cuenta y darte la oportunidad Ujú. para creer. De acuerdo. Algo que me encanta que nos perdonará Diana aquí, pero siento que, por ejemplo, Diana también, gracias a este
mundo que tú le abres, a pesar de que ella es más escéptica, también conecta con eso. Diana es la hermana de Ale y yo quisiera que le dieras un mensaje a esas personas que seguramente han recibido señales, porque no dudo que sus seres queridos se las hayan enviado, pero que no están, les cuesta mucho creer que eso puede ser posible o quienes sienten que conectar con ellos es hacerles daño y dañarles su proceso. ¿Qué les dirías tú a estas personas? Bueno, lo primero que yo aprendí, porque al principio me costaba mucho trabajo, era quitarme todos esos paradigmas y esas situaciones donde te dicen, déjala descansar, es que si sigues llorando, tú no vas a dejar descansar a tu ser querido, ¿sí? Y entonces yo decía, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, a quien se le muere un hijo, o sea, ¿cómo una mamá no va a llorar por su hijo? De acuerdo. ¿Cómo no? ¿Sí? Si es su hijo. Entonces, en, en, mi, en, en mi ser, ¿cómo no voy a llorar a mi mamá? ¿Sí? ¿Y cómo le voy a hacer daño si es que lo que yo más amaba y lo que más quería, pues me duele y al dolerme, pues tengo que manifestarlo, ¿sí? Entonces, uno, como quitarnos todos esos paradigmas y quitarnos todos esos estereotipos que nos ha enseñado la sociedad De y acuerdo. dejarnos llevar más a la parte espiritual, ¿sí? Entonces, como que yo les diría que sí existe, o sea, que esto sí funciona, ¿sí? Que si usted no lo quiere ver es porque probablemente tiene su mente demasiado enfocada en lo que es lo racional, ¿sí? Pero yo hoy en día creo que si somos cuerpo, somos materia, somos energía, ¿dónde se va esa energía? O sea, si lo que ya se va, porque esto es solo un vehículo, ¿para dónde se va la energía? ¿Sí? Entonces yo que lo he visto, yo que lo he vivido, le puedo decir a las personas que simplemente se dejen llevar por lo espiritual y se dejen sentir de sus seres queridos, de sus seres amados. O sea, para mí, yo no puedo explicarte cómo yo siempre siento a mi mamá, a mis abuelos, sí, siempre lo siento en todos los momentos y sobre todo cuando las dificultades llegan a mi vida. O sea, yo siento que ellos siempre están ahí como diciendo, tranquila, tranquila, que todo va a estar bien. Wow, perfecto. Entonces, cómo sientes tú o cómo logras identificar tú cuando algo que está pasando a tu alrededor es una señal y no algo normal? ¿Cómo ayudar en esa parte también? Porque siento que a la gente le cuesta o que nada es una señal o que todo de repente es una señal. ¿Cómo lo manejaste tú? Bueno, tú me enseñaste además que hay que aprender a reconocer las señales. Entonces, por ejemplo, yo siempre decía, pero ¿cómo la voy a reconocer? O sea, cómo voy a saber si eso es una señal o no? Entonces, lo que tú me enseñaste y me pareció tan lindo es como pedirle al universo y pedirle a la vida y pedirles a ellos, muéstrame tu señal, muéstrame cuál es la conexión entre tú y yo para siempre saber que eres tú. Ujú. ¿Sí? Entonces, en mi caso, son las mariposas y los colibríes, ¿sí? Entonces, siempre que yo veo una mariposa o un colibrí, yo sé que mi mamá está presente, siempre. O sea, eso para mí es como decir, wow, o sea, ahí estás, ¿sí? Y sobre todo porque ellas no se me aparecen todo el tiempo, ni a todo instante, ni que es que yo vaya caminando y, oh, una mariposa, oh, otra mariposa, no. O sea, es como en momentos muy especiales y muy específicos donde yo puedo sentirlo, ¿sí? Entonces, les voy a contar una historia que me pasó hace muy poquito Cuenta. y fue que, bueno, mi perrito se enfermó, hizo por ahí un reguero y yo limpié y me fui a acostar otra vez porque era muy temprano, era muy en la mañana. Todavía entraba como algo de un rayo de sol y cuando yo volteé a mirar, había una A dibujada de lo que yo había limpiado. O sea, yo limpié con un pañito húmedo y cuando yo volteé a mirar, encontré una A dibujada. Mi mamá se llama Amanda. Entonces, mira, de verdad, yo siempre tomo foto, tomo pantallazo, porque yo digo, la gente va a pensar que estoy loca, ¿sí? Pero no,
o sea, era una A, es más, te la mandé, creo que te la Sí, mandé y la viste claramente, era una A. sí. ¿M? Entonces, siempre creo que ella está ahí. Cuéntala del O sea, borrador. ay, la del borrador es muy linda. Yo estaba trabajando un día también en el consultorio y resulta que los niños me dejaron súper desordenado el consultorio, lo ordené y yo encontré un borrador normal. ¿M? Y yo dije, ay, este borrador me sirve porque lo necesito para algo. Llegué al puesto de mi trabajo y cuando volteé el borrador tenía eh, la marca que decía Amandita, o sea, la marca registrada del borrador era Amandita. O sea, yo también digo, wow, o sea, si es casualidad, pues qué casualidades tan divinas. O Tan sea, que me divina. sigan, que todas esas casualidades sigan apareciendo en mi vida siempre. Si son casualidades, si nada de esto existe, pues que esas casualidades siempre aparezcan. De acuerdo, ese me encantó. Me acuerdo de uno también cuando se te quedaron las llaves, ¿te acuerdas? Pero no me acuerdo cuál fue la señal. Ay, no, eso fue, también estábamos con mi esposo, íbamos de súper afán y íbamos para el consultorio, él metió la llave y la partió Ujú. la llave por completo y no alcanzó a sacar las cosas que teníamos que sacar de ahí. Entonces él me dijo, yo voy a irme, tranquila, mira a ver cómo solucionas. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo vamos a entrar? Me entró una angustia terrible. Yo trataba y la puerta no abría. O sea, yo trataba de abrir la puerta y la puerta no se había quitado el seguro. ¿M? Sí. Fui donde el cerrajero me dijo, no, yo me demoro por ahí 2 horas, todavía estoy demorado. Entonces yo me fui y mira, yo le dije, Dios mío, mami, por favor, ayúdame a abrir esta puerta, te lo pido, por favor. Andrea, yo no sé cómo fue, yo volví, metí como mi pedacito de llave que tenía y volví a bajar para mirar a ver si el seguro se había quitado y logré abrir la puerta. Wow. Vuelvo y digo, si son casualidades que me pasen siempre. De acuerdo. No, estamos de acuerdo. No, yo siento que Amanda siempre ha logrado dejar sus mensajes claros y sí siento que ella, gracias a eso, incluso con tu papá, con tu hermana, ha permitido como que sea más fácil o menos difícil para ustedes esa ausencia física de ella, ¿no? ¿Qué sientes tú que todo lo que has aprendido en los últimos casi 2 años ya, eh, digamos que es algo que le pueda servir a otros, como lecciones, tips, cosas que tú le quisieras decir a una persona que quizás hoy se le murió su mamá o su papá? Bueno, yo quisiera decirles desde antes, o sea, lo que te dije al principio de esta conversación, siempre le digo a todas las personas que tienen a sus papás que les tengan un poco más de paciencia, un poco más de saberlos llevar y lo que te dije ahorita, no quererlos más, pero sí mejor, porque yo no tengo duda del amor infinito que yo le tenía a mi mamá, que le tengo a mi mamá, no, no tengo duda de eso, pero me hubiese gustado que ella en vida se hubiera podido dar cuenta que yo la amaba mucho más que lo que ella creía. ¿M? Entonces, eso como primer paso. También me gustaría que todas las personas que pierden un familiar y que pierden un ser tan amado, primero que decanten su dolor, o sea, yo sí soy una plena convencida que si usted no se siente seguro de buscar ayuda inicialmente, usted decante su dolor, porque si no, todo lo que a usted le van a decir, de todo se va a ofender, de todo se va a molestar, todo le va a incomodar. ¿Sí? Entonces, primero decante toda esa nostalgia y todo ese llanto y toda esa tristeza y esa rabia que usted tiene, primero. Y cuando usted se dé cuenta que solo es muy difícil salir, pues empiece a buscar la ayuda que usted necesita, la que usted quiera, en la que usted crea, ¿sí? Pero sí, sí creo que los seres humanos, pues por eso somos seres sociales, por eso creo que no podemos hacer las cosas individual y solos, porque es muy difícil salir de esa situación en una soledad absoluta. Entonces, creo que sí es importante que usted primero se dé cuenta
que transite por esas sombras y por todas esas oscuridades para que después pueda pedir ayuda. Pero si usted se siente que en el primer momento lo quiere hacer, pues hágalo. O sea, es solamente como saber que las personas no lo están atacando, sino que lo están ayudando a salir. Pero uno al principio, como todo lo ve oscuro, entonces piensa que todo el tiempo lo están atacando, porque a Claro, todos nos pasa, o pues a mí me sucedió muchas veces que me sentía que me atacaban, ¿sí? Entonces, ay, pero no, pero es que a todos nos pasa, sí, pero ahorita me está pasando a mí, sí, pero ahorita soy yo la que lo estoy sintiendo. Entonces, como aprender a que la gente no te dice las cosas por rabia o por odio o por, ¿sí? Sino porque la gente no sabe qué decir. ¿M? Las personas no saben qué decir y no saben qué hacer con el dolor de uno, porque así como tú dices, entonces en muchos podcasts y en muchos otros episodios dices, las personas no sabemos qué hacer con el dolor de otro, ujú, ¿no? No lo sabemos, entonces uno es como, "Ay, no llores, ya no llores, ¿sí? Pero ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy claro, a llorar si se murió lo que yo más amaba? de acuerdo, de acuerdo. Entonces, esos son como los pasos que yo les doy para que puedan. Y para las señales, Eso, como que simplemente dejen que fluyan, ¿sí? O sea, como que si usted ve que algo va más allá de lo racional, usted le permita a la vida y al universo mostrarle que así es, ¿sí? Quitarse ese dogma de solamente lo racional e irnos más allá. Ese es como mi consejo, como lo que yo he vivido desde mi experiencia. de acuerdo. Y otra cosa que te iba a preguntar para que les dijeras a los demás y es, a través de tu historia, sabemos que tú crees en la vida después de la muerte, ¿no? Eh, para ellos. Y ahora, después de 2 años, ¿sientes que hay vida después de la muerte para nosotros, para los que nos quedamos? Totalmente, totalmente. Soy una fiel convencida que esto va más allá, ¿sí? O sea, que yo puedo sentir y puedo hacer que ellos estén muy cerquita de mí, Sí, eh, y que no estamos tan separados, ¿sabes? O sea, es que a veces creo que como no nos enseñaron, en esta cultura no nos enseñaron a eso, por eso nos cuesta tanto trabajo desprendernos y nos cuesta tanto, tanto trabajo el desapego, ¿sí? claro, Pero yo mira, en estos 2 años, pues no solamente tuve la pérdida de mi mamá, sino que murieron mis abuelos maternos además. O sea, mi abuelita materna murió 2 meses antes de mi mamá y mi abuelito murió hace un mes. Entonces otra vez volvemos a rememorar muchas cosas, pero sin embargo yo vuelvo y digo, no están tan lejos. O sea, ellos están tan cerquita que simplemente es permitirnos escucharlos y sentirlos, porque definitivamente si ellos te mandan señales y tú siempre eres escéptico, pues así como nos pasa a todos, nos vamos a cansar y probablemente ya no nos van a mandar señales porque de pronto lloramos demasiado, nos sentimos muy vulnerables, entonces de pronto ellos dejan de mandar esas señales por alguna razón. de acuerdo, Entonces sí creo que hay vida después de la muerte. Y 2 años más tarde sigo creyendo. perfecto. No, Ale, muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos tu historia, por ser un ejemplo de, de esfuerzo, de lucha, de resignificación. Estoy segura que tu mamá está absolutamente orgullosa de ti, de todo lo que has logrado en estos 2 años y en lo que te has convertido, porque no solamente volviste a ti, sino que volviste con una versión mejorada después de un proceso tan difícil. Entonces, gracias por compartirnoslo y por haber estado aquí con nosotros. A ti, mi André, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por hacer parte. Yo soy una orgullosa de esta familia que tú formaste de Ánima, porque no solamente con mi experiencia y con mi testimonio me lleno, sino con todo lo que nos cuentas, con todo lo que nos enseñas día a día. Entonces yo sí estoy muy orgullosa y estoy muy agradecida de haberte encontrado, de que mi mamá, estoy más que segura que ella fue la que nos puso
en el camino para que pudiéramos transitar o para que yo pudiera transitar todo este tema tan difícil. No solamente me has ayudado a mí, ayudaste, digamos que de una forma indirecta a mi papá y pues mi hermana alguna vez también tuvo una sesión contigo donde la pudiste conocer y donde pudiste sentir nuestra tristeza. Entonces yo te agradezco inmensamente, soy una persona totalmente diferente de lo que fui hace 2 años y bueno, pues te agradezco por todo lo que has hecho por mí también en todo este tiempo. Gracias, Ale.